Y ahora nos vamos a nuestro espacio que ustedes conocen muy bien, el Mientras Tanto. Muy buenas, bienvenidos a este espacio, a esta franja del Mientras Tanto. Les quiero presentar a esta maravillosa terna de invitados. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, les presento a Lucía González. Lucía González es exdirectora de Casa de la Memoria de Medellín. Tiene una amplia trayectoria en proyectos que enlazan la cultura con la transformación social y es comisionada de la Comisión de la Verdad. Gracias por aceptar esta invitación, Lucía. Gracias por invitarme. Les presento a Fabio Rubiano. Fabio es actor, director, dramaturgo, es cofundador junto con Marcela Valencia de Teatro Petra y además tiene una larga lista de obras que todos hemos disfrutado, entre ellas Labio de Liebre, El vientre de la ballena y en ese momento Historia de una oveja, que habla sobre la migración forzada. ¿Cierto, Fabio? ¿Cómo vas con la temporada? Muy bien, por fortuna agotados. Agotados, pero no ustedes. La También un silletería. Y les presento a Alfonso Venegas. Alfonso es pianista, artista visual, performer y es director del Laboratorio Creativo Orfeo y reciente ganador del Small Grants de la Embajada de Estados Unidos. Gracias, Alfonso, por venir acá y compartir un poquito con nosotros este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, amigos, esto es muy sencillo. Yo tengo 3 tarjetas y en estas 3 tarjetas ahí cada una tiene una frase detonante que ustedes me van a ayudar a desarrollar. Un poco al azar, a ver qué te dice el horóscopo hoy, Lucía. A ver qué dice. Se armó la escena, la estrecha relación entre el hecho artístico y los fenómenos sociales. ¿Qué opinas? Que está muy bien la pregunta. ¿Que hablamos sobre eso? Hablamos sobre eso. Muy bien, arranco. Arranca. Bueno, realmente que es un poco como el hecho artístico es un hecho social, por excelencia. Yo no haría pues una enorme diferencia. El hecho social es la base sobre la que se construye el acto poético. Es muy difícil no hacer una referencia a los fenómenos sociales. Ayer justamente decía, el artista tiene que ser un hombre de su época, es decir, es un hombre que tiene que decir cosas sobre lo que está viviendo él en su entorno, en su sociedad, y que nos ayuda a ver, que nos ayuda a profundizar sobre asuntos que muchas veces se nos vuelven naturales y que no logramos darle la profundidad que el teatro, que la puesta en escena, que la representación, que el acto simbólico ayuda a construir para comprender la dimensión de lo que vivimos en presente, pero también que nos ayuda a advertir. Ayer también hablábamos en una reunión sobre el arte ayuda a atisbar, una frase, una palabra muy bella del lenguaje que habíamos perdido, nos ayuda a anunciar, es una epifanía también de lo que es posible que suceda en relación con ese presente, es decir, ahí hay un presente que está marcando un futuro. Entonces, por supuesto, el arte es un medio a través del cual la sociedad siempre históricamente se ha expresado, siempre ha logrado nombrar cosas que de otra manera no se pueden nombrar y ha logrado conmover y ha logrado también trascender. ¿Cuántas cosas de la historia, de la vida, de la humanidad no conocemos si no fuera por el arte? Desde las pirámides hasta las grandes composiciones musicales, pasando pues, por las obras de teatro, por las pinturas, que nos han permitido hacernos parte del mundo y que nos han permitido también reconocernos, asomarnos a esa vida que estamos viviendo de manera, como decía al principio, mucho más consciente, mucho más crítica también. Estamos Entonces, creando... yo sí creo que el arte pues, permite cosas a una sociedad, o en Colombia el arte ha sido un medio a través del cual un montón de comunidades que no tienen medios para expresarse, que no tienen los medios de comunicación, han logrado decirnos cosas. Yo siempre pongo el ejemplo del hip hop, conocimos los jóvenes urbanos y conocimos la vida de los seres en los barrios populares por el hip hop, lo mismo que conocimos una rebelión contra el sistema por el punk y pues en el teatro sí que es cierto que hemos conocido otros mundos o por lo menos una manera de ver de muy cerca, por ejemplo en Colombia, los horrores de la guerra sin espantarnos, que es como también conmovernos, pero no odiar, sino generar una empatía con ese acercamiento que ha hecho el teatro contándonos los horrores y también la esperanza de este país. Que Fabio, es una búsqueda en la que también andas tú, ¿no? Cómo mezclar todo esto que le sucede al país para llevarlo a la escena.
Sí, como no se trata de volver bonita la barbarie, no se trata de edulcorar el horror, sino hablar también de las víctimas de ese horror y de los que generan ese horror, porque a veces son la misma persona. A veces se confunden una cosa con otra. En este país hemos tratado de dividir, aquí están los malos, aquí están los buenos, pero resulta que nosotros somos un país tan complejo que eso está absolutamente combinado y absolutamente mezclado. Entonces, sí creo que lo que se busca es encontrar la humanidad, no la abstracción, el mal, el dolor, el horror, sino la humanidad en las cosas pequeñas, y las cosas pequeñas es lo que hace cada día cada uno de nuestros personajes. Así es. Bueno, Alfonso, ¿qué dices tú? Yo creo que la importancia del artista y su rol como agente que promueva la conciencia crítica. Que es un poco lo que tú decías también, ¿no? Bueno, para mí un artista es un contador de historias que lo hace de manera sofisticada. Entonces, cuando yo siempre he tenido esta frase que me parece fantástica, que es cuando la palabra se queda corta, el dibujo entra; cuando el dibujo se queda corto, entra la pintura; cuando la pintura se queda corta, entra la danza; cuando la danza se queda corta, entra la farsa; cuando la farsa se queda corta, entra nuevamente la palabra. Entonces, para mí, ser crítico es saber enunciar las cosas. Por lo tanto, si tú eres artista, evidentemente, pues vas a ser crítico. Y yo creo que es importante entender esto porque, de cierto modo, las personas no son críticas porque no saben enunciar. Entonces, el artista siempre tiene como ese rol para poder lanzar al mundo las narrativas que quieren crear los demás y que no pueden enunciarlas. Lo mismo que tú decías hace un rato. Yo, por ejemplo, tengo un proceso comunitario, de base comunitaria, que empezó hace más o menos unos 3 años, que es un coro, y tú sabes que la voz más poderosa es la voz colectiva. Entonces, ¿en qué se asemeja el coro a la protesta social? Porque el coro está insertado en lugares como la iglesia, ¿sí? Porque el coro, de cierto modo, si se saca de la iglesia, se pone en otro contexto, como en el contexto LGBT, se vuelve una cosa tan poderosa, ¿cierto? Sí. Entonces, generalmente en los procesos que yo utilizo con este coro, también hay unos procesos de aprendizaje artístico, de pedagogía, además de solamente enseñarle las notas, ¿no? Entonces, digamos, ahorita en el último proyecto que hicimos un proceso de poesía, para enseñar también poesía de 5 autores que fueron iconográficos de la cultura americana y que se permean dentro de las prácticas de acá para decolonizar. Yo creo que la labor de los artistas nuevos tiene que ver un poco con eso, con crear polifonías y crear lenguajes colectivos a partir de los procesos comunitarios. Qué chévere. Así es. Fabio, que aquí te mandan tus compañeros mientras tanto. Las artes escénicas, una forma de activismo político. ¿Qué opinas? Sí, estamos promoviendo la candidatura de... No, hay que... Sí, como decía Lucía. La mona. La mona, esto es un hecho político. Estar aquí es un hecho político, este edificio es un hecho político, la reunión es un hecho político, estar alrededor de una mesa es un hecho político. Hay que diferenciar eso con el discurso político. Generalmente uno escucha discursos políticos y uno de antemano sabe, sobre todo en estas latitudes, que la mayoría de cosas son mentiras. Y lo estamos viendo ahora cuando en gobierno no se cumple lo que se dijo en campaña. En todos los casos, no sé si hay alguna excepción. Pero una cosa es el discurso político, que es mentira. Nosotros, digamos, en ese sentido no tenemos un discurso político como artistas. Nosotros no estamos tirando línea, nosotros no vamos a prometer ni puentes, ni carreteras, ni escuelas, ni nada. Lo único que podemos prometer es, vamos a tratar de que no se aburran en esta hora y media, hora y 15. Y además de que queremos que no se aburran, queremos que tengan una serie de emociones a partir de lo que estamos contando. Entonces, el principal trabajo como artista es estético. Es que el público esté
enamorado de la pieza, así esté llorando, así esté sufriendo, así esté con dolores. Ese, digamos, sería nuestro acto político. Nuestro acto más político es poder mantener a esta comunidad hipnotizada, enamorada, distraída, atenta a lo que estamos diciendo. Ojo, uno no se puede hacer el bobo diciendo, no, pero es que lo que estamos diciendo es solamente para enaltecer el espíritu. No, obviamente que uno tiene discursos que tienen que ver con la posición del autor, de la autora, del grupo, de todo el equipo creativo, pero también hay que darle voz a los personajes, porque los personajes no pueden hablar con mi voz. Tengo que darle la palabra a cada una de las personas que intervienen en mi obra como si ella hablara, no como si yo hablara a través de ella, que ahí es donde está la dificultad. Yo tengo que darle la razón a los criminales en escena, porque ese es su punto de vista y esa es su posición. Tengo que darle la razón ahí y tengo que darle la razón a las otras personas. Y ahí es donde se entra en contradicciones. La razón no significa justificar los hechos de barbarie, ni mucho menos. Así es. Bueno, yo aquí tengo otra frase, más bien es una pregunta para los tres. ¿Ustedes creen que estos engranajes ayudarán a la restauración de la ética social en nuestro país? Es decir, ¿lo que estamos haciendo sí vale la pena? ¿Sí está ayudando? Lucía, ¿qué opinas? Pues yo simplemente no me imagino una sociedad sin arte, porque es la posibilidad de enunciar desde otro lugar, desde un lugar, como decía Fabio, no solamente estético, sino poético, es decir, de un acto creador. Es la posibilidad de ponernos en contacto más allá de las palabras políticas y de las palabras del discurso cotidiano, es la elaboración que hace un sujeto de su propia existencia. Entonces yo no me imagino que exista una sociedad sin arte, sin artistas, pero también sin prácticas artísticas y culturales que no necesariamente son las de arte con A mayúscula, pero que son recreaciones poéticas, que son recreaciones que hace la sociedad de su propia existencia para comunicar lo que siente, para comunicarse con los otros, para llamar la atención. Entonces, por supuesto, hay engranajes que van afianzando, por ejemplo, en las comunidades identidad, que van permitiendo el reconocimiento de otras identidades. Nosotros no reconocemos otras identidades fundamentalmente sino a través del arte. Realmente nosotros nos hemos conocido como nación pluriculturales a través de las prácticas artísticas y culturales, no necesariamente en el relacionamiento directo, sino a través de las artes, porque las artes logran expresar la esencia de una identidad que es diversa y a través de ellas también logramos construir unas nociones sobre la vida, y eso es un acto político y por eso es un acto transformador. Un canto, una danza, una obra de teatro que no tenga una reflexión profunda, pues no pasa de ser un divertimento que está bien, porque espantar la aburrición, que tú lo decías, espantar la desidia, espantar la tristeza, ya también tendría que ser un acto político. Pero mientras más comprometido, mientras más sincero y más íntimo sea ese acto poético, más comprometido es, y en esa medida pues está generando argumentos para también la deliberación en la existencia. Así es. Fabio, ¿qué opinas? Siempre a mí me preocupa eso de mi responsabilidad, sobre todo ética, que es una palabra como tan grande, la responsabilidad, pero sí creo que nosotros como artistas sí tenemos una necesidad de generar referentes simbólicos, que lo hacen muy bien los políticos. Si algún político dice, llega virgen al matrimonio, aguántate el gustico. Esa frase, ese referente simbólico se instala dentro del lenguaje común de la sociedad y empieza a ser muy peligroso, porque no es simplemente un chiste, sino que empieza a calar dentro de la mente y el corazón de muchas sociedades. Por fortuna, existen todos una gran cantidad de elementos artísticos y creativos. Por ejemplo, los memes. Los memes son un ejército de creación simbólica. Y inmediatamente sucede un hecho de corrupción, están atacando y están destruyendo, ¿y eso qué es? Una construcción simbólica, desde el teatro y desde el arte también. Recordemos el término cacería de brujas, ¿de dónde sale?
de la persecución que hace en los años 50 contra los supuestos comunistas, del movimiento artístico, y Arthur Miller escribe Las brujas de Salem, y ahí se acuña el término cacería de brujas. ¿Y eso de dónde viene? De una obra de teatro. Entonces, esos referentes simbólicos que creo que sería nuestro trabajo como para identificar ciertos fenómenos sociales que podamos darle un carácter artístico, un carácter poético, un carácter incluyente, porque nosotros cuando nos referimos a Macondo, ¿qué estamos diciendo? Es una suma de muchas cosas. No, es que esto es Macondo. Estamos refiriéndonos a 100 años de soledad, que generó una ilustración fantástica, lo más real posible de nuestra sociedad, que creo que es nuestro trabajo. Ético, Bueno, de todas ético. maneras. Sí, sí, sí. Ético. sí. Para mí, el político dice mentiras para ocultar verdades y el artista dice mentiras también, pero las muestra. Entonces sí es importante que el artista esté dentro del contexto y más aún que el artista tenga un poder de enunciación que se pueda replicar en el eco de las personas como se hace con los escándalos políticos. Ya esto es un deber no solamente del artista sino del público que consume arte, también el afán de mostrar eso y de evidenciar como tú decías, Wario, con los memes. Me parece muy importante que se muestren las cosas y pues ese es el rol de nosotros y por eso estamos. Bueno, muchas gracias por estas frases que nos dejan reflexionando, pensando y bueno, yo sigo mi recorrido y de verdad un abrazo cálido para ustedes por acompañarnos. Muchas en Se Armó la gracias y Cena. que viva el arte. Que así ¡Que sea. viva! Que viva. Gracias.